Una vez más, palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Este capítulo 3 nos muestra el cambio que Dios quiere operar en cada uno de nosotros. El tema de hoy es el nuevo nacimiento. Cómo cada uno de nosotros, como seres humanos, necesitamos nacer. Así que el personaje de hoy principal de toda la Biblia siempre es Cristo. Pero hay un personaje aquí importante que era Nicodemo. Y como bien sabemos, Dios envió a su Hijo al mundo para salvar y para hablarnos del nuevo nacimiento. ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, Nicodemo era uno de los pocos líderes religiosos que creyó en Jesús. Era un miembro del poderoso concilio judío. Era un fariseo al que enseñaba el carácter y los milagros de Jesús. O sea que era un hombre bien importante. Nicodemo estaba enseñado a cambiar a las personas que consideraban difíciles de alcanzar. En el caso de Nicodemo le tomó poco tiempo salir de la oscuridad, pero Dios fue paciente con su creyente encubierto, porque Nicodemo vino de noche al Señor Jesucristo. Y podemos ver que su ocupación era de un líder religioso, era un doctor de la ley. Pero Nicodemo quería ver una señal de parte de Cristo. Por eso la Biblia registra que había un hombre en el capítulo 3, versículo 1 de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de la sinagoga. Bueno, él vino a Jesús de noche. ¿Quería Nicodemo evitar los malos comentarios? ¿Qué hacía un maestro hablando con otro maestro? La famosa mayéutica, los que saben. ¿Por qué lo hicieron de noche? Bueno, era una costumbre también judía aprender más. Según ellos, de noche, por el silencio, estaba ya más pasivo el calor del día, en fin. Total que Nicodemo viene a Jesús y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en él. Nicodemo quería una señal, quería un milagro. Pero ¿qué le va a responder Cristo? Y he de aquí el tema de esta enseñanza, el nuevo nacimiento. Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo era un traductor de la ley, era maestro de la ley, era un doctor, pero nunca en toda su vida había escuchado una palabra tan bonita, y más de los labios de Jesús, que le dice: tienes que nacer de nuevo. Bueno, Nicodemo literalmente ya era una persona tal vez de 40, 50 años. Él se asombra y él piensa que Jesús le está hablando de un nacimiento humano. Y dice: ¿cómo puede hacer esto? ¿Cómo puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Lo que hoy Dios quiere tratar con nosotros es del nacimiento espiritual. No el nacimiento físico, sino el nacimiento de arriba, el nacimiento de lo alto. Porque todos nosotros nacemos humanamente de una madre, y ese es el primer nacimiento, pero necesitamos el segundo nacimiento, que es de lo alto, es decir, nacer de arriba, nacer de Dios. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas, para entender que debemos nacer de lo alto, del cielo. Entonces Nicodemo se asombra: ¿cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Pero Jesús le vuelve a decir en el versículo 5: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús le habla de dos cosas: entrar y ver. Ver con los ojos del Espíritu y entrar literalmente
en el espíritu, en un cuerpo transformado. Total que Nicodemo venía a formular una pregunta y Jesús le formula otra pregunta. Nicodemo quería señales, pero Jesús le ofrece el plan divino de salvación. Ese plan divino de salvación que todos nosotros los seres humanos necesitamos. Así que Nicodemo fue a Jesús. Pese a que no pudo haber enviado a uno de sus asistentes, quiso examinar personalmente a Jesús, quiso conocerlo, aunque era muy distinguido. Pero Nicodemo quería realmente conocer a Cristo. Como Nicodemo debemos examinar a Jesús personalmente. Debemos acercarnos a Él para pedirle perdón, para cambiar nuestra manera de pensar. Nicodemo representaba al judaísmo, a la ley, pero Cristo le está diciendo: tienes que nacer de nuevo. Ahora es la gracia, tiene que acercarse a mí para que sea salvo. Total que vemos que el cambio de Nicodemo sí fue efectivo. Más tarde lo vemos reclamando el cuerpo de Jesús con José de Arimatea. ¿Para qué? Para irlo a enterrar, y compró allí un campo junto con José y lo ungieron. Hizo efecto aquel encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros debemos tener un encuentro personal con Jesús. Total que la conversación aquella noche se alarga, porque en el versículo 6 Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así que esa conversación se extiende, tanto así que en el versículo 10 Jesús le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En pocas palabras, Nicodemo no había conocido el plan y el propósito de Dios, que es la salvación eterna. Nicodemo no tenía a Cristo como Señor y Salvador, aunque él predicaba la ley y era riguroso en hacer cambiar a las personas. Pero ¿sabe algo? Usted y yo no podemos cambiar a nadie. Solo Jesucristo puede cambiar y perdonar y transformar las personas. Total que esta conversación se eleva y cada día se hace interesante, o cada minuto que ellos hablaban. Así que Jesús le va a decir en el versículo 13 y 14, se van hasta el Antiguo Testamento. El versículo 13 dice: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y luego le nombra allí a Número 21:9, cuando allí el pueblo de Israel pasaba en el desierto y eran mordidos por las serpientes, y Dios le tuvo que decir a Moisés que se hiciera una serpiente de bronce. ¿Para qué? Para que cuando alguno fuese picado, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Mirar a la serpiente. Y Jesús le dice en el versículo 14: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy todos tenemos que levantar nuestra mirada a Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario. Y de aquí nace el versículo más bonito de toda la historia, porque el Señor le va a decir en el 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres experimentar al Jesús que experimentó Nicodemo? Solamente es acercarse a Él como tu Señor y tu Salvador. Él, que todo lo conoce y sabe que usted debe nacer de nuevo, te da la oportunidad hoy y siempre para que sea salvo. Este es el nuevo nacimiento, la nueva doctrina dada por el Señor Jesucristo para toda la raza humana. Para ver y entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Quiere nacer de nuevo? Ora conmigo, dígale: Señor Jesús, he oído tu palabra, quiero ser salvo en este precioso momento. Te pido que me ayudes y me perdones, porque quiero caminar contigo. Tu palabra dice que si confesares con mi boca que Jesús es el Señor y creyeres en mi corazón
que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Gracias, Señor. Amén y amén. Su hermano en Cristo, Javier Molina, les habló. Hasta una próxima oportunidad.